Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de sostener una muy interesante conversación con el doctor Eddie Pérez Ten, quien es PhD, epidemiólogo y conocedor amplio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que prácticamente es el día a día de, no de todos y de todas las dominicanas, sino del mundo entero. Vamos a conversar de diversos aspectos que estamos seguros que con nuestro invitado vamos a llevarle información muy útil a nuestro público televidente. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Esquemas. Buenas noches, Alberto. Como siempre, un placer. A tus órdenes. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que quizás pueda ser una pregunta clásica, pero yo quiero enfocarse de manera directa. Si yo le preguntara al doctor como epidemiólogo la siguiente pregunta, vale la redundancia. Al día de hoy, en República Dominicana, ¿cuál es la situación en términos de lo que ha sido la evolución de la COVID-19? ¿Estamos en llanura? ¿Estamos en crecimiento? ¿Estamos en declive? ¿Estamos en control? Según su punto de vista. Fíjate, es una gran pregunta porque para tú tener a ciencia cierta dónde estamos, necesitaría tener varios indicadores que te permitan hacer la aseveración posiblemente más correcta. Y es precisamente tú tener más pruebas. O sea, una de las cosas que hemos tenido aquí es un problema con las pruebas, a pesar de que últimamente hemos tenido una gran cantidad de pruebas que se han hecho. Estamos alrededor de 3.000 y algo de pruebas, mucho más que antes, que hacíamos 300, a veces 400, pero aún así la cantidad de pruebas debe ser mucho mayor para tú tener una mejor caracterización de la enfermedad o de la epidemia en el país y ver dónde están precisamente los que están sintomáticos, aquellos que están asintomáticos, y tratar de hacer un cerco epidemiológico. Podríamos decir que tuvimos un brote hace unas 8 semanas cuando comenzó el primer caso, el 1 de marzo. Ahí vinieron un grupo de casos y tuvimos un grupo de casos inusitados aquí en el país, pero hubo como un cierto, vamos a decirlo así, respiro de la enfermedad. Tuvimos una serie de casos y para duplicar los casos se necesitaron alrededor de unos 15 a 20 días. Ahora aparentemente estamos teniendo una nueva cantidad de casos que es producto de la movilidad que ha tenido la población. Recuerda que estábamos en un confinamiento, tuvimos todos, una gran parte de la población estuvo confinada prácticamente todo el día. La plataforma Google hablaba de un 80% de reducción de la movilidad, y ahora que abrimos la economía, que estamos en una fase 2, que no hemos podido pasar a la fase 3, esa movilidad necesariamente tenía que traer más casos. Esperamos que esos casos no se compliquen, que no haya un aumento de la tasa de letalidad como no lo ha habido, y podamos seguir abriendo la economía y tengamos ya una nueva normalidad, como se le ha dicho, a lo que va a pasar con esta enfermedad en los próximos meses. Precisamente, doctor, en esa línea última que usted señala, de que entendamos que indiscutiblemente no estamos esperando una conclusión de esta situación de pandemia, ni aquí ni incluso en otros países como donde empezó, en el caso de la China, todavía no se habla de conclusión de esta situación, mucho menos de nosotros en República Dominicana. Ahora sí podemos, y ahí apelo a usted como conocedor de esa área, como epidemiólogo, tener una idea más o menos de que si la etapa que estamos ahora, tomando las precauciones y observando las precauciones que debemos observar y que han sido indicadas por la Organización Mundial de Salud, por nuestras autoridades aquí locales, de mascarillas, de higiene, de distanciamiento físico, social, como le quieran llamar, uno lo llama físico, otro lo llama social. Si de esa manera nosotros podemos, de una forma u otra, hacer de la pandemia del COVID ya un nuevo estilo de cotidianidad o de covidianidad, como se está diciendo ahora, en el día a día. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Es una de las cosas que tenemos que hacer ante la ausencia de una vacuna, ante la ausencia de un tratamiento profiláctico.
incluso hasta un tratamiento curativo. Hoy en día todavía no tenemos un tratamiento que haya sido efectivo, a pesar de que tenemos buenas noticias con parte de que ya la dexametasona, si se usa al quinto o sexto día, pudiera reducir los niveles de complicación en los pacientes. De hecho, ya fue aceptada para incluirse en el protocolo de la República Dominicana. O sea, pero aún no tenemos nada que sea preventivo. El hecho que la dexametasona se use en pacientes que, para prevenir complicaciones no quiere decir que se use para tratamiento profiláctico, jamás. Ni ningún tratamiento ha sido, y cuando hablamos de tratamiento profiláctico es para prevenir la enfermedad. No existe todavía nada que la prevenga, no existe nada que la cure. Solo existen esos tres grandes pilares que acabas de mencionar, que es la higiene, o sea, el lavado de manos constante y por 20 segundos para evitar que el virus se quede en las manos y entonces con las manos pueda llegar a la cara, sobre todo a los ojos, a la nariz, a la boca, que es por donde realmente entra a nuestro cuerpo. Y también están las medidas de distanciamiento físico, que es de 2 metros, y las mascarillas. Con esto nosotros vamos a tener que aprender a convivir y hacer todo lo que es nuestra vida. Vamos a tener que ir al trabajo, vamos a tener que ir a la farmacia, a los bancos, etcétera. O sea, tú vas a tener que aprender a vivir con eso, como hemos visto que ha aprendido la gente a nivel mundial. Entonces, hay que seguir apostando a que eso pase, sobre todo ese distanciamiento físico, esa protección. Hay que darle insumos a la población, hay que darle mascarillas para que realmente pueda salir, pueda trabajar, pueda volver a impactar esa economía, a hacer indicadores fuertes, porque si cerramos la economía, entonces no solamente vamos a tener un problema de salud, sino que también vamos a tener un problema de sostenibilidad en la población. Así que seguir apostando a que la población entienda que hay que hacer eso y que siga viviendo y haciendo sus cosas cotidianas para que la economía siga floreciendo en nuestro país. Doctor, usted acaba de señalar algo sumamente importante y preponderante cuando hablamos de que un problema primario y principal, que es el problema sanitario, no menos cierto que la secuela de ese problema sanitario y primario y fundamental, que es la salud, ha derivado en problemas serios económicos, en problemas serios sociales, en problemas serios culturales. Y quiero entrar a un tema, doctor, que como epidemiólogo, usted también nos arroje cierto tipo de información, que me refiero también a los problemas políticos que podríamos enfrentar ante una situación de que estamos apenas a menos de 10 días de unas elecciones que están ya pautadas y programadas, y donde, ahí yo le pregunto al doctor Eddie Pérez, estamos saliendo todos los días ya en la fase 2 a los supermercados, estamos yendo a los bancos, estamos yendo a las farmacias, estamos yendo al trabajo, mucha gente ya tomando las medidas de seguridad. ¿Hay algún tipo de riesgo mayor, aún si se toman todas las medidas que hay que tomarse como se toman en esos casos, para que podamos llevar a cabo un proceso eleccionario el 5 de julio y, lógicamente, no agregarle un ingrediente adicional a los problemas sanitarios, a los problemas sociales, a los problemas económicos, a los problemas culturales, un problema político? Desde su punto de vista, doctor. Sí, pero nosotros tenemos, como dije anteriormente, hay que apostar a esa nueva normalidad. Hay que seguir haciendo las cosas que nosotros estamos haciendo mediante los tres pilares que hemos dicho: la higiene, el distanciamiento físico y la protección. Un evento cívico de esa naturaleza, como es las elecciones, nosotros debemos participar de unas elecciones como lo han hecho otros países que también han estado teniendo la enfermedad, y no se ha visto hasta ahora que haya habido un brote o un rebrote u otro pico por producto de unas elecciones en los países que la han llevado a cabo durante este fenómeno pandémico que nos azota. Así que la población tiene que realmente seguir lo que ha sido las recomendaciones, tanto del gobierno como de la Junta Central Electoral, de que ha dicho de que todo el mundo debe salir a votar, todo el mundo debe cumplir con ese deber ciudadano. Y además, el hecho de que nosotros entendamos que tenemos que seguir esos tres pilares, como le hemos llamado, es precisamente para reducir el número de casos. O sea, lo que nosotros debemos hacer precisamente es protegernos para que los casos se mantengan en un plató, como habíamos comenzado en el programa, o sea, en una meseta,
y no se desborde el sistema de salud. Yo creo que si nosotros cumplimos con eso, salimos a votar ese día, por ejemplo, y regresamos a nuestras casas, estamos haciendo precisamente lo que se nos está recomendando. Usted sale a lo que tiene que salir, cumple con su responsabilidad, se mantiene con distanciamiento físico, se protege a los demás con el uso de mascarilla, con la higiene, y entonces vuelve a su casa y veamos que este proceso que es importante para el país y pues no sobre todo porque es parte de lo que es la homeostasis, el equilibrio social, se cumple y nosotros lo cumplimos sin ningún problema, con todo el respeto y ayudamos a que se mantenga, como dije antes, el equilibrio social en nuestro país. Eso quiere decir, doctor, en forma llana, lo que usted de una manera muy clara y muy didáctica también nos ha dicho, y a nuestro público televidente sin esquemas, que no hay mayores inconvenientes siguiendo las observaciones de seguridad sanitaria, a que participemos con toda la seguridad del mundo y sin ningún tipo de temor a un proceso eleccionario. Así es, así es. El proceso hay que hacerlo, vuelvo y repito. Si hay una lección aprendida que se nos ha enseñado en este fenómeno pandémico, epidémico en el país, es precisamente a que nosotros debemos cumplir con todo lo que significa el equilibrio, como había dicho, social, porque la enfermedad que nos está azotando ahora y todas las enfermedades que puedan azotar al ser humano, no es el mero hecho de la ausencia de una discapacidad. La enfermedad, como bien lo define la Organización Mundial de la Salud no es solamente la ausencia de discapacidad, sino que tiene que ver con salud mental, con salud física, con salud económica. O sea, nosotros tenemos que tener, a eso me refiero con ese equilibrio precisamente, de que si no tenemos una democracia, si no tenemos un proceso eleccionario, eso posiblemente pueda repercutir en una disrupción social que puede hacer no solamente que haya un problema económico, social, sino también de salud, porque no solamente va a afectarse los que tienen COVID o los que puedan afectarse de COVID, sino todas las otras entidades que también forman parte de un sistema que tiene que estar en equilibrio para que las cosas se vayan llevando como se tienen que llevar y podamos reducir no solamente las inequidades, sino también lo que puede ser la prevalencia de esta enfermedad y de otras enfermedades, valga la redundancia, que son muy prevalentes en el país. Doctor, usted es un epidemiólogo, tengo entendido que es el primero con un PhD en salud global. ¿Qué es salud global para nuestro público televidente? ¿Cómo usted nos diría en términos llanos, en la forma tan clara como usted ha venido expresándose durante los minutos que tenemos hablando, cuál es el concepto de salud global? Creo que este es el mejor momento para entender lo que nosotros hicimos hace unos 10 años, que cuando regresamos al país, de nuestro entrenamiento fuera, la gente no entendía lo que era un doctorado en salud global. O sea, me decían, bueno, quizás es un salud internacional, Eddie. Yo le decía, no, es salud global. O sea, tú tienes que entender cómo son los fenómenos a nivel de las poblaciones, los grupos de poblaciones, para entender cómo eso te puede afectar a un país determinado. Hablamos incluso, Alberto, en ese momento que nosotros llegamos al país, de hacer unidades de salud global, que el sistema de salud tuviera unidades de salud global para que entendiera la interconexión que puede haber de una enfermedad que esté, por ejemplo, en la región, en un país de la región, y cómo eso puede llegar a nuestro país, cómo evitarlo. De hecho, una de las cosas que hicimos inmediatamente cuando conocimos de esta enfermedad fue que comenzamos a alertar a la población, salimos a los medios a decir de que esto era inevitable, de que llegara al país, de que había que prepararse. Ahí fue que comenzamos a hablar de la cantidad de pruebas que tenía que tener el ministerio para poder caracterizar mejor la enfermedad. Y todo eso lo fuimos hablando y eso es parte de lo que es salud global. Tú te interconectas con otros países, sabes si viene ébola, si viene en este caso COVID-19, y si viene cualquier otra enfermedad que nos van a atacar, las enfermedades virales en este siglo, y tú tienes que estar preparado en pruebas que te van a dar diagnóstico, tienes que estar preparado en el tratamiento y sobre todo tienes que prepararte para la prevención, que quizás es uno de los cuellos de botella más importantes que tienen los sistemas de salud como el de nuestro país, que no aplican la atención primaria, que no desarrollan la fortaleza de sus comunidades
para que esas comunidades en sí mismas sean lo que precisamente prevengan. Fíjate lo importante que ha sido que las comunidades intervengan en esta enfermedad, que no lo hemos visto. Por ejemplo, unas comunidades mismas pueden hacer sus mascarillas si se les da los insumos. Las comunidades mismas pueden educar a su población para que respeten el toque de queda, para que puedan hacer ese distanciamiento físico, para que puedan volver a esa nueva normalidad que hemos hecho. Eso se tiene que hacer desde la comunidad misma. Entonces, salud global no solamente integra lo que es la interconexión a nivel internacional, sino que esa interconexión internacional también se trata de aglutinar con lo que está pasando a nivel local y se trata de hacer las interconexiones necesarias, buscar los recursos necesarios para hacer prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno. Yo le pregunto, doctor, en esa línea, y quizás esté equivocado, usted me corrige o dice, tiene razón también en esa parte. Todavía mucho más oportuno y mucho más adecuado esa especialidad en la que usted logró un grado de PhD de salud global en un país como el nuestro, eminentemente, altamente dependiente del turismo, altamente dependiente de una conexión, como usted acaba de señalar, de todo el mundo que viene a nosotros. Y si no tenemos un conocimiento claro y amplio de cómo manejar esa situación de salud global, entonces no podríamos caer en lo que usted con mucha propiedad señala, de establecer una política de prevención clara y oportuna que nos cuide sobre esa situación. Eso es correcto. Acabas de explicar precisamente lo que es el nuevo modelo, el nuevo concepto de salud que debe reinar en este siglo XXI. Una persona de salud no solamente, sobre todo cuando habla y trabaja con poblaciones, no con individuos, sino con la población completa, tiene que entender ese tipo de interacción que afecta lo que es la dinámica de la salud individual. Entonces tú tienes que ver cómo afecta, por ejemplo, que el turismo, que tú tengas esa movilidad y esa cantidad de gente que vaya entrando y saliendo de tu país. Eso es algo que tú tienes que preparar un sistema de salud, porque si hay esa movilidad y hay ese intercambio de personas, tú sabes que esas enfermedades como la que nos afecta ahora va a poder llegar y vas a tener que estar preparado. Tienes que estar preparado para otras cosas más, tienes que estar preparado para cuando vengan este tipo de enfermedades y no tengas los recursos para poder movilizar a recursos humanos, cómo vas a usar esas comunidades, esas personas, esos líderes comunitarios. Eso es algo que no hemos visto, Alberto, esa descentralización que hace falta, esa utilización por ejemplo, de las direcciones provinciales y hacer que haya una interconexión desde la parte central, desde la parte de la provincia, desde la parte de la comunidad y entender lo que está pasando a nivel internacional y con tu infraestructura, con tu conocimiento de la cultura de tu país, cómo vas a enfrentar una enfermedad como esta, ya sea previniendo, ya sea haciendo el diagnóstico y ya haciendo el tratamiento. Estamos hablando, doctor, entonces, de que en esta problemática tiene que haber un alto contenido de voluntad política de entender esa situación y de saber la necesidad de la inversión necesaria de recursos, de tiempo, y como digo recursos, me hablo también no solamente de recursos económicos, sino también de recursos humanos, porque estamos en el medio de una pandemia que no sabemos cuándo vamos a terminar y indiscutiblemente va a afectar sensiblemente la economía nuestra, pero no menos cierto es que aunque tenemos que ocuparnos de esa parte primero y que quizás sin el quizás no tenemos los recursos para poder enfrentar las consecuencias por sí solos de esta situación. Pero le pregunto, ¿debemos aprovechar esta experiencia que todavía no pasa para entender claramente que debemos marcar un inicio de una nueva forma de pensar en política de salud por parte de los gobiernos, de asignar recursos humanos calificados, recursos presupuestarios para iniciar de una vez por todas un sistema de salud preventiva que involucre la salud global? Excelente. Yo creo que esa es la idea. Y de hecho es una lección aprendida de lo que tenemos en este fenómeno pandémico ahora mismo. Lo que ha pasado a nivel mundial es precisamente y estamos pagando el precio por eso, es que no hemos invertido en la infraestructura de salud. En eso que acabas de decir, o sea, tú tienes que darle los recursos a salud que necesita para este tipo de enfermedad y para cualquier otra enfermedad que sea endémica, o sea, que esté en tu país. Por ejemplo, nosotros ya estamos hablando de que el COVID se puede quedar como una parte endémica. Y eso lo que quiere decir es que va a pasar
ya de una pandemia a una epidemia en el país, a Bien. una epidemia que es como está el dengue, por ejemplo, que se queda con nosotros, que está conviviendo con nosotros y que va a tener ciertos picos cada vez que pase ciertas estaciones o ciertas épocas del año. Entonces tú tienes que preparar con recursos, como bien dijiste, no solamente con recursos económicos, sino con los mejores recursos humanos que tú tengas. Tienes que entrenar gente en prevención, tienes que entrenar gente en epidemiología, en salud pública, y además no solamente entrenarlos, sino colocarlos en los lugares que esas personas puedan desarrollar lo que han aprendido y puedan colaborar y hacer esa interconexión que ha sido la constante de esta intervención que hemos tenido contigo, esa interconexión que es tan necesaria en los diferentes niveles sociales y en las estructuras de salud para volver a insistir en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento. Doctor, usted ha incluido otro término que a mí me permite y me inquieta y que me hace entrar a preguntarle lo siguiente. Usted introdujo el término de endemia. Ya nos salimos de epidemia y entramos a la parte de que esto se está convirtiendo en un problema endémico y de cierto, el propio ministro de Salud, en un anuncio que en cierta forma yo particularmente lo vi y me sorprendió, no porque no sea cierto, el grado de alarma y del dramatismo que se le dio al término endémico. Y yo le pregunto a usted, ¿qué relación hay en que al decretar que esto se ha convertido en un problema endémico, por un lado, y por otro lado decimos, en nuestro caso, el ministro de Turismo habla que en los próximos días, a principios del mes que viene, se van a abrir las fronteras, los vuelos, aunque el problema endémico es interno, pero ¿qué correlación hay ahí? ¿Y qué de cierto hay de peligrosidad tan alta al hacer un anuncio con ese dramatismo de que el problema es endémico? Porque tenemos muchas cosas endémicas aquí que hemos vivido la vida entera con problemas endémicos. Sí, una de las cosas que hemos insistido en los últimos tiempos, Alberto, es precisamente en la necesidad que tiene el país, ¿no? La gente, de que se le hable con la transparencia necesaria en cuanto a la información se refiere. Y cuando hablamos de transparencia es precisamente eso que estás diciendo. La gente está ávida, la gente está hambrienta de que le hablen con indicadores claros. O sea, de que la gente sepa por qué tú abriste una fase, por qué la cerraste, en base a qué estás haciendo. Porque eso es importante. Nosotros no abrimos la fase 3, pero no hay nadie que no haya dicho sobre un programa que se va a hacer en particular para que podamos abrir la fase 3 y ¿Por cómo qué? vamos a ir escalando. Entonces, eso crea mucha intranquilidad. Eso crea intranquilidad y tu deber, o sea, el deber de una persona que está al mando de la cosa pública es precisamente darle tranquilidad a la gente. Ese es su trabajo. Y uno tiene que entender que cuando uno tiene conocimiento de causa, cuando uno está preparado para poder desarrollar no solamente o garantizar lo que es la salud a nivel de la población, sino los programas necesarios con los recursos que tiene para poder prevenir o tratar una enfermedad. Eso es lo que le hace que le lleva tranquilidad a la gente. Si tú no pudiste abrir una fase 3, por ejemplo, con los indicadores que son internos, tienen la frontera cerrada. ¿Cómo entonces estás hablando de abrir una frontera el 1 de julio si no te preparas para hacer eso? Entonces yo creo que todo el mundo sabe que el 1 de julio posiblemente vamos a abrir las fronteras y vamos a abrir el intercambio del vuelo y que las personas entren aquí al país. Entonces, de alguna manera, esa información de que por qué tú vas a abrir esa fase, tú la tienes. Entonces, tienes que dársela al pueblo, tienes que dársela al país y eso le va a dar tranquilidad. Tienes que decir, estos son los indicadores que vamos a hacer, si tenemos que mover más camas para que la gente vaya, si tenemos que hacer más cosas para que la gente no se complique, si tenemos que hacer más pruebas para detectar lo que son sintomáticos y asintomáticos, si tenemos que hacer los cercos epidemiológicos, lo vamos a hacer todo lo posible porque las cosas salgan bien, porque abramos la economía, porque vamos a ser un país turístico de nuevo y que tengamos de nuevo esos indicadores que nos han hecho ser de alguna manera un país. Uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Entonces, eso es lo que tiene que traer a la población las autoridades, tranquilidad para que las cosas sigan como deben seguir. Y la tranquilidad no es solamente dando educación,
sino también dándole los insumos a la población para que pueda hacerlo. Si no hay mascarilla, darle mascarilla gratuitamente. Garantizar el distanciamiento físico a nivel del movimiento, del transporte público. Y sobre todo garantizando de que la población tenga un respiro. La población ya está, de alguna manera se siente cansada de este confinamiento y hay que tratar de darles alternativas a la población, lo que hemos llamado las burbujas sociales, para que puedan, en base a esa burbuja, tener algunos respiros y poder salir de ese confinamiento paulatinamente hasta que podamos tener o una vacuna o un tratamiento profiláctico que nos permita volver a la normalidad que teníamos antes de la enfermedad. Doctor, según, no voy a decir su experiencia porque prácticamente nadie tiene experiencia en esta situación de esta pandemia, esto es algo nuevo para todo el mundo, pero según sus conocimientos y lo que usted ha podido ver en la evolución no solamente de cómo se ha manejado la situación de la pandemia en República Dominicana, sino en el mundo. ¿Usted entiende que esta situación se ha manejado en el país o debe manejarse de manera específica por un ministro de salud en la forma como se está haciendo, o si la situación amerita un control, por lo menos de la parte macro, ante una situación tan difícil como la que estamos viviendo, de quien dirige la nación? Mira, yo creo que esa es una pregunta súper interesante porque te da la visión de lo que debe ser el paradigma de salud del siglo XXI. Creo que un profesional de la salud debe estar preparado, no solamente para enfrentar un tipo de fenómeno como este que estamos viviendo, fenómeno pandémico con todas sus características, que tenemos que decirlo, que nos ha puesto prácticamente de rodillas a científicos, políticos, de todas las esferas de la sociedad. Entonces, yo creo que es importante entender eso, entender de que ya un profesional de la salud tiene que entender de lo que es el impacto de la economía en lo que es la salud. Tiene que entender de lo que es la gestión financiera y de lo que es la gestión sanitaria. Tiene que interactuar con la parte política en términos de hacer cualquier tipo de reunión o cualquier tipo de lobbying, como se dice, para tratar de enfrentar desde diferentes aspectos lo que es un fenómeno como este. Así que yo creo que una lección aprendida es esa, es primero invertir en salud, como dijiste anteriormente, y también nosotros tenemos que entender que necesitamos recursos humanos ahora mismo, que estén preparados para estos fenómenos. Este fenómeno lo que nos ha dicho a nosotros es ya tenemos que tener otra visión, no solamente del mundo, no solamente de la forma en que nos vamos a manejar, sino también, obviamente, de cómo vamos a ver la salud, cómo vamos a manejarnos en salud. Así que, de alguna manera, todo lo que viene es precisamente para una renovación, es para una mejor visión de lo que es la salud, de lo que es la política, de lo que es la esfera social como un conglomerado, como un todo, y sobre todo para lo que es la vida personal, en la que tú vas a tener que entender, que vas a tener que interactuar con mucha gente para poder llevar a cabo un sistema de salud que ya no necesariamente es un sistema que depende de un profesional de la salud, sino de otros profesionales también, economistas, juristas, que van a tener que entrar en ese sistema para poder llevarlo a cabo y para poder hacer los indicadores que se necesitan para conocer si somos eficientes o no, previniendo, tratando y hasta rehabilitando alguna enfermedad o discapacidad en particular. Doctor, sabemos que estamos lidiando en una situación donde el problema es de tal dimensión que no solamente se puede circunscribir al manejo puramente técnico de una persona conocedora de la parte sanitaria, sino que ya se ha ido un poquito, bastante más allá, a tocar otros problemas tan graves como la propia parte sanitaria, aunque la parte sanitaria es lo que tiene que ver con la vida humana, está por encima de todo, que es la parte económica que hemos hablado, la parte social, la parte política. Yo quisiera, después de una pausa que vamos a hacer de apenas un par de minutos, que usted se nos refiera desde su punto de vista, ¿qué piensa usted que debe principalmente instalarse o ir caminando hacia tener áreas
importantes en el manejo de un país como salud, educación, donde la parte gerencial sea fundamental o si simplemente debemos quedarnos los elementos puramente técnicos. Después de nuestra primera pausa. La difusión del brote del COVID-19 ha provocado inquietud en el mundo y en algunos lugares se ha asumido con más histeria que información. En la historia ya ha habido otros coronavirus, 39 en total, y muchas personas de nuestro planeta se infectarán con uno o más de ellos en algún momento de su vida. Varios de estos microorganismos producen patologías comunes como el resfriado, pero otros provocan reacciones más graves, como una neumonía. Este es el caso del COVID-19. Como otros, el COVID-19 podría proceder de un animal salvaje que contagió a una persona. Sus primeros síntomas se asemejan a los de la gripe común, pero su evolución es más rápida y depende del portador. Las autoridades de China confirmaron que este coronavirus se contagia antes de mostrar algunos de sus indicios. Es importante recalcar que la mayoría de las personas que murieron por este virus eran mayores de 60 años y ya sufrían alguna enfermedad o tenían las defensas bajas. Para prevenir contagios, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda lavarse las manos antes y después de comer, así como al llegar al trabajo y tras regresar a casa. Si han agarrado objetos o asideros en lugares o vehículos públicos, tienen que frotarse bien el anverso y el reverso de las manos, también entre los dedos, durante un mínimo de 20 segundos. También deberían cuidar el aseo de sus teléfonos móviles. Es mejor que eviten el contacto de sus manos con sus ojos, nariz o boca cuando se encuentren en espacios públicos. Aunque pueda parecer obvio, es importante que no se acerquen a las personas que reciben tratamiento, incluso aunque sean parientes cercanos. Conviene que siempre tengan a mano pañuelos desechables para estornudar y toser. No los utilicen para limpiarse el rostro y empleen productos higienizantes después de su uso. Solo son un placebo. La OMS advierte que las mascarillas quirúrgicas no necesariamente protegen y pueden dar una falsa sensación de seguridad. Sí resultan efectivas los tapabocas autofiltrantes, pero están principalmente destinados para trabajadores sanitarios que cuidan de pacientes y un incremento de su demanda podría agotar las existencias. No caigan presa del pánico y eviten la difusión de desinformación sobre este coronavirus. Consulten la información que difunden fuentes oficiales como la OMS para conocer las últimas novedades al respecto. No se crean ni difundan noticias con contenido dudoso a través de las redes sociales. Controlar el contagio del COVID nos está resultando difícil, pero evitar la propagación de la desinformación y la histeria que la acompaña está a nuestro alcance.